Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración a fondo. Hoy, tenemos por delante un análisis que, de verdad, toca las fibras más íntimas de cómo entendemos nuestra propia naturaleza. Así es, un tema profundo. Muy profundo. Estoy muy emocionada porque vamos a sumergirnos en un documento fascinante. Se titula Imaginería magnética y fue escrito por Hernando Bernal. Un texto clave, sin duda. Sí, totalmente. Y la misión de hoy para nuestra exploración es, digamos, desentrañar qué sucede exactamente a nivel filosófico y científico cuando una disciplina como el cognitivismo decide hacerle preguntas profundamente psicológicas a la neurobiología. Usando para ello las imágenes cerebrales, claro. Exacto. Es básicamente una conversación sobre este intento enorme de la ciencia empírica por trazar un mapa visual de nuestra subjetividad. Y es un panorama sumamente complejo. O sea, el objetivo de este análisis que vamos a hacer es comprender los cimientos de la investigación contemporánea, ver cómo intenta visualizar y medir lo inmaterial de la experiencia humana. Que suena casi a ciencia ficción al principio. Un poco, sí, porque, durante siglos la ciencia se ha topado con el muro de la mente, esa entidad abstracta, invisible que llamamos conciencia o alma. Lo que estamos presenciando ahora mismo es un esfuerzo monumental por darle una forma física, una forma medible y cuantificable a esos procesos que siempre han sido invisibles. Apoyándose totalmente en la tecnología de escaneo cerebral. Exactamente. Bueno, para quienes nos acompañan hoy, la invitación es a preparar su mente para un salto conceptual enorme, porque históricamente la psicología intentaba descifrar la mente observando la conducta externa. Claro, el comportamiento observable. Eso, cómo amamos, cómo reaccionamos, cómo interactuamos con nuestro entorno. Pero el planteamiento central de este texto de Bernal, lo que vamos a discutir hoy, expone cómo hemos dado un salto. Hemos pasado de observar el comportamiento exterior a observar cómo se iluminan, literal y físicamente, las neuronas en una pantalla. Es un cambio de paradigma total. Lo es. Y bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Hay una lista de preguntas muy específica que el texto rescata. Son preguntas de una publicación del 2008 de un autor llamado Miller. Y son las preguntas que el cognitivismo le hace directamente a la imaginería cerebral. Y esa lista es el punto de partida perfecto, porque revela la ambición real detrás de este cambio de paradigma. Fíjate que las primeras interrogantes que plantea son casi mecánicas. Como de manual de instrucciones. Exacto. Propias de un ingeniero estudiando un sistema cerrado. Preguntan, por ejemplo, qué pasa en el cerebro, o qué es observable en las imágenes cuando hay transmisión de informaciones. Claro, hasta ahí suena literal como si estuvieran testeando el cableado de una máquina. Ajá, midiendo voltajes. Pero luego, la lista cruza una frontera que es muy sutil y entra en un terreno profundamente humano. Pasan de preguntar sobre simple transmisión de información a preguntar cosas como ¿cuándo hay conocimiento? Que ya es una categoría filosófica mayor. Totalmente. Y siguen, preguntan ¿cuándo hay emoción? ¿Qué se ve en la pantalla cuando hay tristeza o alegría? Y van más allá, preguntan ¿qué se observa cuando hay decisión? O palabra, o escucha, escritura y lectura. Están buscando el reflejo visual de todo eso. Sí, iluminado en un monitor. Buscan el reflejo de nuestras experiencias más íntimas y complejas. Y lo que resulta crucial analizar aquí, para quienes nos escuchan, es la inmensa cantidad de datos clínicos que los neuropsicólogos logran recolectar gracias a estas preguntas. Porque, tienen a sujetos realizando tareas, leyendo, experimentando emociones inducidas en un laboratorio. Conectados a los escáneres. Sí, metidos en el resonador. Y simultáneamente están registrando qué áreas del cerebro consumen más oxígeno o dónde hay mayor flujo sanguíneo. Así generan un catálogo masivo de hechos observables. Un mapa enorme de datos. Pero el texto de Bernal señala un punto de inflexión epistemológico que es fundamental. A partir de esos hechos observables, de esas simples manchas de color en la pantalla, el cognitivismo infiere procesos mentales. Alguien de nuestra audiencia podría argumentar, bueno, si pongo a una persona en el escáner,
le muestro una foto muy triste y de repente veo que su amígdala o su corteza prefrontal se ilumina de color rojo en la pantalla. Dirían que ahí está la tristeza. Exacto. Dirían, bueno, ahí está la tristeza, la estoy viendo con mis propios ojos. Entonces, ¿por qué el documento sostiene que esto es una simple inferencia y no una observación directa de la emoción misma? Ese es precisamente el núcleo de todo este debate. A ver, lo que el escáner registra es un fenómeno biológico irrefutable. Eso no se niega. Mide el metabolismo celular, el flujo de sangre. Biología pura. Biología pura, así es. Pero la tristeza en sí misma no es flujo sanguíneo. La alegría no es consumo de oxígeno. Esos son los correlatos físicos de una experiencia. O sea, lo que acompaña a la emoción. Exactamente. La inferencia, el salto lógico, ocurre cuando el investigador asume que esa actividad biológica no solo acompaña a la emoción, sino que es la causa directa del comportamiento. O peor aún, asumen que esa actividad biológica es la emoción misma. ¡Wow! ¿Sí? Se construye un andamiaje teórico gigantesco asumiendo que el mapa físico equivale al territorio mental. Y eso nos lleva directo a la herramienta que hace posible esta inferencia, lo que Miller denomina la imaginería magnética. Que es el centro de todo esto. Claro, porque las resonancias magnéticas se han convertido básicamente en el oráculo moderno de estos nuevos behavioristas o conductistas, y me parece muy revelador que se les llame así en el texto. Es un término con mucha carga histórica en la psicología. Sí, porque antes el conductismo clásico ignoraba la mente, solo medía la acción externa observable. Si la rata tocaba la palanca, si la persona parpadeaba. Ahora, estos nuevos conductistas miden la acción interna observable. El parpadeo de las neuronas, digamos. Me encanta esa imagen, el parpadeo de las neuronas, pero siguen buscando una correlación mecánica, directa, como esquivando el misterio real de la conciencia. Es que la tecnología está dictando la dirección de la ciencia aquí. Al constatar una correlación constante entre una zona cerebral que está activa y una acción o un sentimiento específico, la comunidad científica adopta la postura de que por fin se están comprendiendo los verdaderos mecanismos del pensamiento. Lo dan por hecho. Sí, se consolida la idea de que si podemos rastrear la ruta biológica, ya podemos descifrar el origen de la voluntad o del sufrimiento humano. Y para visualizar el límite de esa idea, creo que es útil usar una analogía sencilla. Una analogía cotidiana para ilustrar cómo el cognitivismo explota estos métodos biológicos para rastrear el pensamiento. A ver, cuéntame. Imaginemos que intentamos entender cómo funciona una computadora rastreando los circuitos en su placa base. Ok, la tarjeta madre. Exacto. Tienes los instrumentos más precisos del mundo. Mides cada pequeño impulso eléctrico que viaja por el silicio. Ves qué zonas de la placa se calientan más cuando la computadora está encendida. Tienes un mapa térmico y eléctrico perfecto del hardware. Tienes todos los datos físicos. Todos. Pero, si yo te pregunto, al ver esa electricidad fluir, ¿puedes decirme si la computadora está procesando una hoja de cálculo financiera o si está enviando una carta de amor por correo electrónico? Obviamente no. Solo ves la electricidad. Exacto. Entender el flujo eléctrico no te explica el contenido del software, ni el significado de lo que el usuario está haciendo. La propuesta de este análisis sugiere que estamos haciendo algo similar con la imaginería magnética. Estamos rastreando la electricidad y la química en la placa base de nuestro cerebro, asumiendo que al entender esos circuitos, mágicamente comprenderemos el software, comprenderemos la tristeza, el conocimiento y la alegría. Fíjate que esa analogía de la placa base captura perfectamente el reduccionismo que critica Bernal en el documento. Los circuitos y la electricidad son condiciones necesarias para que la computadora funcione, igual que el cerebro es la condición material absolutamente necesaria para la mente. Sin cerebro no hay mente, claro. Así es, pero el contenido, el significado profundo de la experiencia, no reside en el voltaje. Reside en un nivel de complejidad completamente distinto. Y esto enlaza con una de las afirmaciones más impactantes que aporta Bernal citando a Miller. ¿Cuál exactamente? Cito textualmente. La psicología ha pasado, aquí, de la observación de comportamientos a la observación de las neuronas. Es un cambio de foco brutal. O sea, hemos metido a la humanidad entera en una máquina inmensa, silenciando el contexto de su vida diaria, silenciando su entorno, para enfocarnos únicamente en la placa base, en el consumo de oxígeno.
Y esto tiene unas consecuencias filosóficas muy fuertes, consecuencias que según la lectura redefinen por completo nuestra identidad. Siento que aquí entramos al terreno más denso e importante de nuestra exploración de hoy. Porque el texto argumenta que esta práctica empírica constante termina legitimando una visión del mundo muy particular, la reducción de la realidad humana al cerebro. Esa es la clave de todo. Al equiparar la mente humana con la actividad neuronal que se ve en la pantalla de la resonancia, se instaura un paradigma antropológico que sostiene que el hombre es, en su esencia misma, un cerebro, Y nada más que un cerebro. y que este cerebro no es otra cosa que una máquina diseñada para tratar información. Y a ver, si debatimos un poco esto, guiándonos por el texto, si seguimos esa lógica hasta sus últimas consecuencias, el impacto es enorme. Porque si definimos al ser humano primordialmente como una máquina que procesa datos, la experiencia subjetiva pierde todo su peso. Pierde su valor intrínseco. Claro, el dolor de una pérdida, la euforia de lograr algo, la complejidad de un dilema moral, todo eso queda degradado a un simple subproducto de un algoritmo biológico. El sentido mismo de la vida humana como que se aplana. Es que esa reducción es el peaje que se paga por intentar alcanzar una certeza científica absoluta. Lo que resulta paradójico, y el texto de Barnall lo subraya con mucha agudeza, es este intento de darle un estatuto de objetividad a la subjetividad. Un estatuto de objetividad a la subjetividad. Suena a un oxímoron. ¿Lo es? Es una contradicción en los términos. Porque la subjetividad es, por definición, el mundo íntimo, inmedible y privado de cada individuo. No es accesible a una tercera persona. Yo no puedo sentir tu tristeza. Ni yo la tuya. Sin embargo, la gran promesa de la imaginería cerebral es convertir ese mundo invisible y privado en un objeto externo, hacerlo visible, público y medible en una pantalla. Es como intentar fotografiar un concepto abstracto. Al intentar objetivar la subjetividad, inevitablemente la destruyes o la transformas en otra cosa completamente distinta. Las imágenes cerebrales toman algo tan inconmensurable como la tristeza profunda y la convierten en una estadística de activación regional. Ganas un dato clínico. Sí, se gana precisión técnica, sin duda. Pero la gran pregunta que surge del texto es, ¿no se pierde en el proceso al sujeto mismo? Definitivamente se pierde la textura de la experiencia. Y esto no ocurre en un vacío histórico, fíjate. El experto concluye en esta sección analizando el contexto más amplio. ¿Por qué esta reducción es tan atractiva hoy en día? ¿Y qué dice sobre eso? El análisis apunta a que esta observación mediante escáneres responde al ideal contemporáneo del positivismo y a este discurso científico actual que tiene una ambición desmedida por cuantificar todo lo humano. Esa necesidad de cuantificar lo humano hoy en día parece casi un mecanismo de defensa, ¿no? Totalmente. Vivimos en una era donde lo ambiguo nos aterra. Lo que no se puede poner en una hoja de cálculo, lo que no genera una métrica clara o un gráfico de barras, parece que no es real. Si a alguien le duele el alma, por decirlo de alguna forma, la ciencia moderna a veces se siente impotente hasta que no puede señalar una mancha azul en un escáner. Y decir, ahí está el problema. Tienes una baja activación en el lóbulo frontal. Exacto. Esos datos nos dan una ilusión de control absoluto sobre lo incontrolable. Y la ilusión de control es el motor de este nuevo positivismo que menciona el autor. El positivismo clásico buscaba basar todo el conocimiento en la experiencia comprobable, eliminando la metafísica. Ajá. Bueno, el positivismo contemporáneo, que ahora está armado con resonadores magnéticos de última generación, busca desterrar el misterio de la psique humana. Al reducir al ser humano a un procesador de información, la ciencia adquiere la supuesta capacidad de clasificar, predecir y modificar el comportamiento. Como si fuéramos código de programación, Literalmente. con una precisión ingenieril. Pero hay un peligro tremendo ahí. Porque si asumimos que la tristeza es solo una falla en la transmisión de información mecánica en esta placa base cerebral, la solución lógica sería simplemente arreglar la máquina, ya sea con química o con otras intervenciones físicas. Ignorando el contexto. Ignorando por completo si esa tristeza proviene de un entorno opresivo, de un trauma, de una crisis existencial profunda. El sufrimiento humano se despolitiza y se descontextualiza por completo bajo esta visión. Es un diagnóstico muy certero de las posibles derivas de todo esto. Al focalizar la mirada exclusivamente en el mecanismo celular,
corremos el riesgo de patologizar las reacciones que son totalmente normales ante un entorno adverso. Claro. Aunque bueno, tampoco debemos malinterpretar el punto. Los datos obtenidos por la neuropsicología y la imaginería magnética son avances formidables. Ah, sí, por supuesto. Han revolucionado el tratamiento de patologías neurológicas reales, enfermedades degenerativas. El rigor clínico de observar qué área falla tras una lesión es algo invaluable para la medicina. Totalmente de acuerdo. Nadie está negando la utilidad médica de un escáner para detectar un tumor, por ejemplo. El debate que plantea Bernal no es sobre la herramienta médica en sí, sino sobre el salto interpretativo. Exacto, el uso filosófico de la herramienta. Ahí está el problema. Cuando esa misma herramienta médica se utiliza como una lupa filosófica para definir qué es la conciencia y qué nos hace humanos. Y ahí radica la crítica central de nuestro análisis. El reduccionismo no está en usar la resonancia magnética, está en concluir que el ser humano es nada más que los resultados de esa resonancia. Es la tendencia a creer que porque hemos descifrado el mecanismo fisiológico de un estado de ánimo, ya hemos agotado todo lo que hay que saber sobre él. Es confundir las condiciones con el fenómeno. Muy bien dicho. El cerebro hace posible la mente, sí, pero la mente opera en un nivel de significado que siempre va a escapar al escáner. ¿Sabes? Es como si estuviéramos presenciando una colonización de nuestra experiencia humana por parte de la jerga de la informática y la neurobiología. Ya lo vemos todos los días. Sí. Ya no decimos estoy exhausto emocionalmente o estoy triste, escuchas a la gente decir tengo la batería social baja o mi cerebro no está procesando bien esta información. O tengo un cortocircuito. Exacto. Poco a poco la sociedad misma empieza a adoptar esta visión del hombre como una máquina de procesamiento de información. Esa permeabilidad en nuestro lenguaje cotidiano es la prueba de cómo este paradigma ha calado, y el impacto de validar institucionalmente que somos esencialmente un cerebro altera todo. Altera nuestras nociones de responsabilidad, de libre albedrío. De identidad misma. Claro, porque si una decisión es simplemente el resultado predecible de una serie de activaciones neuronales causadas por estímulos previos, la concepción que tenemos de la agencia humana empieza a tambalearse. Es un terreno muy resbaladizo, porque si toda acción, toda decisión, toda lectura o escritura se reduce a una secuencia biomecánica inevitable, entonces la moralidad misma se vuelve un concepto muy frágil. Ahora entiendo perfectamente por qué el documento hace tanto énfasis en la gravedad de este giro. No es solo un debate de métodos de laboratorio. No, es una redefinición completa de nuestro lugar en el mundo. Por eso es tan fundamental mantener una postura analítica e imparcial. Someter este nuevo positivismo a un escrutinio constante. La ciencia siempre busca modelos para explicar la realidad, y el modelo del cerebro como un ordenador es el dominante ahora mismo. Pero todo modelo simplifica. Exactamente. Todo modelo deja algo fuera. Y la advertencia implícita en la lectura de Bernal es que no debemos olvidar lo que este modelo específico está dejando fuera, que es la irreductibilidad del sujeto y la naturaleza profundamente interpretativa de nuestra relación con el mundo. Bueno, el tiempo siempre apremia cuando se exploran ideas tan vastas, así que vamos a ir estructurando los aprendizajes clave para quienes nos escuchan hoy. Me parece excelente. Primero, hemos diseccionado esa transición histórica que marcaba el texto de Bernal. El paso histórico de una psicología enfocada en observar la conducta y el entorno a una disciplina que hoy está obsesionada con observar la activación neuronal interna. Así es. Y en segundo lugar, exploramos el papel de la imaginería magnética. Vimos que no solo funciona como una herramienta médica clínica, sino como la lente que determina cómo los nuevos conductistas deciden qué es real y qué no lo es en la mente humana. Realizando unas inferencias teóricas enormes a partir de correlaciones biológicas. Exacto. Y en tercer lugar, y quizás lo más trascendental que hemos discutido, hemos analizado las consecuencias de este andamiaje tecnológico. La tendencia científica y filosófica a reducir la inmensa complejidad humana a un cerebro concebido como una máquina procesadora de información. Una tendencia impulsada por un positivismo moderno que anhela cuantificar absolutamente todo. Y que cae, como decíamos, en la paradoja de intentar darle un estatuto objetivo a la experiencia más pura de la subjetividad. Un esfuerzo por atrapar el viento, básicamente. Sí, atrapar el viento y convertirlo en un número en una pantalla. Lo que este documento de Bernal nos enseña hoy es la importancia monumental de saber distinguir entre la electricidad de la placa base y el mensaje que se está enviando.
Y ese es el valor real de ejercitar el pensamiento crítico frente a toda esta avalancha de información científica actual. En una sociedad que está deslumbrada por las imágenes de alta resolución de nuestro córtex, es vital mantener un espacio para cuestionar estas suposiciones. Entender cómo se ilumina un circuito biológico es un triunfo increíble de la técnica, claro que sí, pero no equivale a comprender la profundidad del significado humano. Totalmente de acuerdo. La subjetividad siempre va a oponer resistencia a ser completamente capturada por una métrica empírica. Esa resistencia es lo que nos mantiene humanos, al final del día. Y para ir cerrando ya nuestra exploración de hoy, quiero dejar flotando una idea en el aire. Una reflexión provocadora que se construye sobre todo este debate que hemos tenido, para que quienes nos escuchan puedan explorarla por su cuenta. A ver, adelante. Si llegamos al extremo de este paradigma, si en un futuro muy lejano la tecnología avanza a tal grado que logra mapear a la perfección absoluta cada uno de nuestros pensamientos, cada destello efímero de alegría y cada sombra de tristeza en un monitor, iluminando hasta el último rincón de nuestra mente. La pregunta es, ¿eso realmente nos ayudará a comprendernos más profundamente como seres humanos? ¿O terminará convirtiendo el misterio de nuestros sentimientos en un simple código de datos predecibles? Es una pregunta colosal para llevar con nosotros el resto del día. Sin duda. Muchísimas gracias a todas las mentes curiosas que nos acompañaron hoy para analizar las profundidades de la ciencia y de nuestra propia identidad. Ha sido un análisis fascinante. Lo fue. Y recuerden siempre que, sin importar cuánto logremos iluminar nuestras neuronas en una pantalla, el universo interior siempre tendrá nuevas perspectivas por descubrir. Hasta la próxima exploración a fondo.